Esta historia comenzó cuando narrábamos el proceso de degeneración que había sufrido una joven a quien simplemente se le ha llamado Marianne, y que, a lo largo de su juventud, comienza a vivir una serie de situaciones extrañas. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Una de ellas particularmente le sería perturbadora en grado extremo. Marianne había comenzado tempranamente en su vida a sufrir una serie de padecimientos que podían ser interpretados como padecimientos psiquiátricos o psicológicos, cuando menos, de aislamiento, de introspección y de una extraña rebeldía hacia cualquier actitud que intentara poner límites a su comportamiento. Marianne comienza a estudiar filosofía y a adentrarse en un mundo de conocimiento y de estudio. Sin embargo, esto a la vez la fue llevando hasta un escenario muy extraño en el cual, una buena tarde sentada en un parque cercano a su domicilio, es visitada por un individuo. Marianne nunca podría aclarar si fue real o si solamente era parte de su imaginación. Este es un punto importante en este proceso. Marianne asegura que de pronto, al estar leyendo un libro, recibe la visita de un individuo alto, de quien no puede describir sus facciones. Es más, ni siquiera puede describir el tipo de ropa que llevaba puesta. Solamente recordaría fijamente la imagen de la sonrisa. Una sonrisa extraña, torcida, una sonrisa problemática para cualquiera, dado que es perturbadora. Su voz también queda ahí plasmada. Una voz que por momentos parece calmada, sin emoción, precisa, pero a la vez redundante y que repite la misma frase muchas veces, hasta rodear por completo a la persona y hacerla perder el contacto con el exterior, y termina con un: conocerás a los del reino. Ahora eres del reino. Evidentemente, Marianne no entiende a qué reino se refiere, pero conforme el proceso continúa, caería en cuenta no tanto ella, sino las personas que la rodeaban, a qué reino se refería. Marianne sigue con un proceso de aislamiento, separándose por completo de cualquier vínculo familiar, separándose del único ser humano que en alguna medida le significaba algo, su hermano. Su padre y su madre habían dejado de ser papeles preponderantes desde tiempo atrás. Y Marianne continúa con aquella actitud extraña que lleva a que los vecinos del edificio de apartamentos en donde vive en solitario finalmente se quejen de ella. Los eventos que la rodean se vuelven caóticos, sonidos extraños, alaridos, gruñidos similares a los de un animal grande. Además de eso, el constante olor nauseabundo, cuando finalmente la policía entra en el departamento, un pequeño departamento de una sola habitación, con un pequeño baño y una pequeña cocineta. Está a tal grado repleto de basura, de objetos rotos, de comida echada a perder, de excremento por todas partes regado, que es asqueroso el lugar. Marianne es internada y, sin embargo, los exámenes psiquiátricos no revelan ningún trastorno. Esto es, los análisis encefalográficos no revelan algún tipo de lesión. Las entrevistas con diferentes psicólogos tampoco conducen hacia ninguna parte, pero Marianne actúa de forma verdaderamente extraña. Cuando finalmente su hermano opta por visitarla, recibe un consejo muy bizarro de parte de su madre. El consejo consiste en que lleve consigo un crucifijo bendito. El hermano de Marianne, George, tampoco es un hombre muy apegado a las creencias religiosas, tampoco es un hombre de iglesia, y sin embargo lleva aquello consigo. En un cierto momento, Marianne, quien le ha recibido con sumo júbilo, sale al tocador, y George aprovecha para colocar el crucifijo bajo la almohada de Marianne. Esta, al volver, apenas sentarse en la orilla de la cama, a los pies, del lado opuesto de la almohada, lejos de donde podía ver el crucifijo, responde con una actitud violenta y hostil. Un cambio diametral,
en el momento en el cual estaba platicando amenamente como si fuera una persona diferente. Era otra vez la Marianne que George había conocido, jovial, alegre, vaya, una persona que discutía todos los conceptos, pero finalmente cercana a él, al momento de sentarse de nuevo en la cama. Se convierte en algo totalmente diferente y agresivo. Los días siguientes, Marianne entra en una fase autodestructiva terrible. Pesa menos de la mitad de lo que habitualmente pesaba. Su apariencia física es grotesca, sucia, el pelo enmarañado. Discurre largos periodos de tiempo, durante los cuales habla sobre cosas ininteligibles que se repiten una y otra vez. Además de eso, Marianne se ve involucrada en actividades de carácter sexual completamente extrañas. No se trata de participar en fiestas alocadas muy a la época de los años 60. No se trata de fiestas en las que consuman grandes cantidades de drogas. Marianne no consume drogas. Marianne no participa en fiestas. Marianne no tiene una pareja romántica. Marianne mete a su departamento vagabundos, la escoria de la sociedad, personas deformes por el vicio, por el alcohol, sucios, de apariencia andrajosa, atemorizantes, hombres y mujeres. Los vecinos alcanzan a escuchar cosas increíbles ahí dentro, gritos, espantos, cosas que verdaderamente sobreponen aún al más valiente, dado que aquello parece no pertenecer a este mundo. Lo que sucede alrededor de Marianne lleva finalmente a que el padre de Marianne, en una de las visitas que logra hacer, quede tan impresionado de aquello, quede tan azorado, que decide solicitar la presencia de un sacerdote. El párroco de aquella zona, dentro de la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos, un tanto renuente a participar en estas cosas, finalmente accede. El padre de Marianne durante muchos años había sido un miembro distinguido de la iglesia, un hombre correcto, un hombre propio. Su madre había sido también una persona bastante refinada en ese sentido. Cuando el cura finalmente accede, considera que Marianne está viviendo una época de rebeldía, y que muy probablemente todo aquello no se deba sino, quizá, al LSD o alguna sustancia alucinógena. Solo Dios sabe lo que se metían los jóvenes en aquel entonces. El hecho es que la visita del cura no ayuda. Durante la entrevista que sostiene con el padre de Marianne, se percata de que realmente no le están hablando de una persona con problemas alucinógenos y cosas de ese estilo, sino de un fenómeno paranormal extraño. Puertas que se abren y se cierran, objetos que se mueven, objetos que estallan literalmente sin que nadie los toque, y el continuo frío dentro de las habitaciones, y ese olor, el olor a carne podrida, que de pronto cambia, y se convierte en un olor similar al fuego, al azufre. Sí, un olor extraño. El sacerdote aquel entra en la habitación e intenta realizar algún tipo de bendición, oración de alguna manera. Sin embargo, su presencia no es grata, no es bienvenida. En 3 o 4 intercambios de palabras con Marianne, ésta revela cosas que nadie había sabido nunca acerca de aquel cura, quien apenado tiene que abandonar la habitación. Los días siguientes no son tampoco halagadores. Las diferentes visitas del padre hacia la iglesia buscando el apoyo finalmente terminan en que sea enviado un sacerdote muy peculiar, el padre Peter, un hombre quien había participado directamente en 2 exorcismos previos y había sido asistente en varios más, aprendiz del famoso padre O'Connor, un sacerdote irlandés quien habría hecho carrera dentro de la iglesia como un exorcista destacado, pero también un hombre proscrito. Un hombre no bien recibido. Generalmente, el exorcista es visto con una mirada extraña. No suelen recibir parroquias, no. Se les mantiene casi al límite de la iglesia, en esa extraña división entre ser seglar o ser religioso. No suelen ser miembros de una parroquia, no suelen ser asignados a una iglesia en particular. Se les mantiene viajando, cambiando de lugar, a veces en un convento, a veces en otro, a veces en alguna apartada iglesia. Se les cataloga extraño. Es difícil entender el porqué. Hay quienes aseguran que es miedo. Sí. El propio padre Gabriel Amorth en algún momento declararía, es que el humo del demonio ha entrado al Vaticano. Como fuera, el padre Peter no era un personaje muy apreciado en muchos ámbitos.
sus contrarias opiniones a las modificaciones del Concilio Vaticano II y su participación como asistente de un cardenal norteamericano durante aquel evento no le habían ganado exactamente el respeto, ni el cariño, dado que estaba en contra de muchas de las variaciones que se habían hecho a la doctrina católica. Además de eso, era un sujeto de ideas bastante fuertes, que no se prestaba a los cambios repentinos y que no se prestaba a las ideas de la nueva ola. Era la usanza de antes. Un hombre grande, seco, enjuto, siempre vestido como sacerdote, nunca de otra manera, el alzacuellos, la ropa negra, y siempre en la mano el texto bíblico y su ritual romano. Peter no era un personaje cualquiera, no. Era un hombre con larga historia. Pero ¿quién era este sacerdote tan extraño? El padre Peter había nacido a principios de siglo, en Irlanda, el hijo número 7 de una familia. Muy pronto había sido enviado a vivir con unos parientes en la campiña irlandesa, en un lugar pacífico y agradable, en una casa grande, con huertos a la orilla del mar, un sitio verdaderamente hermoso, en donde Peter había desarrollado una actividad sencilla. Era un buen estudiante. Había ido a la escuela, jugaba muy bien fútbol. Incluso, a cierta edad, había tenido un buen amor en la vida. Un buen día conoció a una chica, Mae. Se enamoró de ella y finalmente, un día de sol, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Peter había tenido un encuentro amoroso. Sin embargo, su vida daría un brinco dramático. Un buen día, tal como él lo decía, sintió el llamado y dejó todo para convertirse en sacerdote. No fue eso desde el principio. No fue enviado al convento, ni al monasterio, ni siquiera al seminario por fuerza de sus padres. No. Peter tenía 22 años, cuando decidió cambiar todo. Mae, la mujer aquella que había sido la única chica a la que había conocido de alguna forma, y con la que había convivido, y a quien abiertamente sentía una pasión, le invitó a que se retractara. Peter declinó la oferta y siguió la vida sacerdotal. En 1925 se ordenaba. Sin embargo, poco tiempo después, sufría el primer golpe de su vida. Mae moría debido a una especie de apendicitis extraña. Y esto era el final. Peter se dedicaba por completo a sus estudios sacerdotales. Era un personaje destacado. No era exactamente el estudiante brillante, no era muy buen político, no. No solía pegarse con quien debía pegarse. Simplemente era un buen estudiante. Estudioso. Gustaba mucho de estudiar el canon religioso, hablaba muy bien el hebreo, hablaba perfectamente el latín sin acento irlandés. Era un hombre bueno. Tenía un juicio moral bastante claro. Era un hombre apegado y entregado. Además de eso, era un excelente jugador de fútbol, y era apreciado por su gente, por los demás monjes, por los demás ciudadanos de la región. Sin embargo, no era, por así decirlo, muy apegado a la curia, y esto le valió que una vez ordenado, no encontrara exactamente una parroquia. Era párroco asistente en la iglesia de Kerry, en Irlanda, y de pronto, un día, alguien lo manda a Nueva York. Aparentemente hacía falta un sacerdote allá, y permanece durante 3 años como asistente de una parroquia. Finalmente, es en este momento cuando una invitación lo lleva a presenciar el primer exorcismo. Tendría unos 30 y tantos años en ese momento. Le impresiona. Estuvo presente solamente como asistente, como una ayuda extra. Sin embargo, nuevamente sería invitado en una segunda ocasión. Aparentemente su presencia era apreciada. Se le conocía como un hombre bueno, un hombre de calidad moral, por lo que es invitado nuevamente. En aquella segunda ocasión, nuevamente participa solo como asistente, prácticamente agarrándole el texto bíblico al sacerdote oficiante. No le impresiona mucho. De hecho, Peter declararía después, en varias ocasiones, que aquel segundo exorcismo le había parecido más bien un paseo por el jardín. Sin embargo, vendría el tercero.
En aquella ocasión, el sacerdote oficiante lo invita simplemente como testigo de los acontecimientos. Era una época dura en Nueva York, y aquel sacerdote decide acompañarse de 2 sacerdotes más jóvenes. El exorcismo, Peter recordaría tiempo después, había comenzado de forma extraña. Nada que ver con el primero y segundo que había participado, o por lo menos que había atestiguado. El tercero era un hombre grande, violento, un hombre duro, que comenzó a transformarse a la mitad del exorcismo. Las voces, los sonidos, los objetos que se movían, los olores, comenzaron por impresionar a Peter, quien no había visto esto y quien ciertamente estaba a punto de quedar convencido de que todo aquello no era más que simple superstición. Pero aquel tercer exorcismo sería particularmente violento, sobre todo cuando el poseso, a mitad del exorcismo, volvió la mirada hacia Peter y se dirigió clara y precisamente hacia él. Peter nunca lo había visto en su vida, no sabía quién era, ni siquiera era de la región en la que él había estado oficiando. Era un perfecto desconocido. Y Peter, para él, se suponía que también sería un perfecto desconocido. Sin embargo, aquello comenzó a hablarle directamente, aun cuando el sacerdote oficiante llamaba la atención al demonio o a lo que estuviera ahí. Peter era el objeto de las agresiones. Esto sería muy peculiar en el dichoso exorcismo. Además, la violencia del mismo generaría un problema mayor. A la mitad, el sacerdote oficiante sufriría un colapso. Sí, simplemente sufriría un colapso. Y moriría, allí, delante de todos, sin poder hacer nada. Al momento de estar en plena oración, al levantar la mano, caía fulminado. Inexplicablemente. El sacerdote era un hombre mayor, pero no era un anciano. Era un hombre sano, un hombre fuerte. Y de pronto caía fulminado, muerto. Peter, sin dudarlo, tras retirar al sacerdote, quien presumían había caído enfermo o agotado, tomaría el texto, el antiguo ritual romano, y él mismo ejecutaría el exorcismo. 13 horas después, todo había terminado, y Peter nunca más sería visto de la misma forma. Al volver a la parroquia, recibiría la orden de trasladarse de nueva cuenta. Aparentemente, al párroco de aquel lugar le ocasionaba un cierto temor lo sucedido y una cierta incomodidad. La presencia de Peter no pasaba desapercibida. Algo había cambiado en él, eso era evidente. Muy pronto se correría el rumor entre toda la curia de que aquel hombre había estado en ese exorcismo y había sido nombrado por el demonio, y esto evidentemente generó cierto temor. Durante el período siguiente, Peter comenzaría a rodar de una parroquia a otra. Extraño. Finalmente, 3 años después, recibe la autorización para ir de vacaciones a Irlanda. Sí, es una autorización especial. Peter está ansioso, ha pasado mucho tiempo sin visitar su tierra, sin visitar a los suyos. Está haciendo los preparativos cuando recibe una extraña orden. Tiene que presentarse inmediatamente en una determinada parroquia. Al llegar, es recibido por un sacerdote mayor, quien lo saluda cortésmente. Al verlo, aquel hombre le dice, tal cual, has sido asignado para realizar un exorcismo, solo que veo que eres muy joven. Me gustaría que tuvieras más experiencia. Peter no es ningún chamaco. Tiene cerca de 40 años. Y sin embargo, aquel sacerdote confiesa su desaprobación a su presencia. Pero el obispo ha dado la orden, tal cual, y tiene que hacerlo. El exorcismo no sería particularmente violento. Se realizaría en un lugar conocido como Hoboken. Ahí, aparentemente Peter sería la piedra angular de aquel ritual. Su presencia cambiaría todo. La persona había sido sometida a varios rituales de exorcismo previos, con un verdadero fracaso. La situación se había complicado en un grado extremo. Todo aquello había salido de control. El sacerdote oficiante había terminado huyendo literalmente, al ser agredido directamente, verbalmente, con insinuaciones, con frases obscenas. Aquel hombre había caído por completo en las garras. Había sido desenmascarado.
Había sido destrozado literalmente. Los asistentes habían tenido que ser cambiados en varias ocasiones porque aquella presencia extraña en aquella persona revelaba cosas que aparentemente estaban ocultas. Tenía un extraño don de conocimiento que podía revelar cosas inauditas. La llegada de Peter en aquel primer exorcismo fue impactante. El sujeto no era un individuo grande, era una persona menuda, de apariencia desastrosa. Era un mendigo prácticamente. Había pasado 2 años rondando por las calles, ausente, y ahora estaba allí. Apenas llegar Peter, aquel sujeto adquirió una fuerza descomunal, terrible, doblegando fácilmente a los asistentes. El sujeto cambiaba de un momento a otro. Hablaba de repente en inglés, de repente en hebreo, de repente en latín. Podía cambiar de idiomas en la misma frase, en una situación terrible. Peter, sin embargo, se mantuvo estoico, repitiendo las frases del antiguo ritual romano una y otra vez, sosteniéndose fuerte. En cierto momento, en medio de un extraño chirriar de dientes y de espumarajos que salían por la boca de aquel individuo, en medio de un olor nauseabundo y desagradable, de pronto, todo se detiene. Aquel sujeto, estático, comienza a hablarle directamente. No te preocupes. Has terminado conmigo. Has destruido al reino en mí, pedazo de porquería irlandesa. Y piensas que te vas a escapar. No te preocupes, regresarás por más y más, y entonces tendremos tu alma. Sí. Serás como nosotros. Solo recuérdalo. Al tercer strike, refiriéndose al juego de béisbol, evidentemente. Al tercer strike te acordarás de nosotros, Peter. Recuérdanos. El sujeto caía rendido en la cama. El ejercicio de liberación quedaba entonces terminado. El sujeto volvía en sí, completamente disperso, sin saber qué había ocurrido, sin saber dónde estaban ni quiénes eran todas esas personas. Aparentemente había tenido éxito. Peter recibía una palmada en el hombro. Y 2 semanas de vacaciones. Sí. El permiso para viajar a la campiña irlandesa y estar allí. Le cayeron bien. Ciertamente. El estar en la orilla del mar, nuevamente en su tierra. Las tazas de café caliente, el tocino, la lluvia, todo aquello había sido grandioso. Solo que Peter había salido mal de aquel ritual. Había salido, ¿cómo decirlo? Él lo decía sonriente y bromeando, un poco mareado. Sin embargo, algo dentro de él había comenzado a cambiar. Sí, el mundo a su alrededor había cambiado. Algo lo había marcado. Ya no era el mismo. Claro que nunca había sido ni un genio ni un santo. Siempre había sido el mismo tipo, de cabello oscuro, ojos profundamente azules, las mandíbulas prominentes, el rostro enjuto, duro, con una expresión extraña. Pero ahora era un sujeto distinto. No era el mismo sonriente amigo. Era un poco más silencioso. Claro, seguía siendo el mismo tipo. Casi 2 metros de altura. Fuerte. Agradable. Aficionado a leer historias de detectives. Sin embargo, algo había cambiado en él. Y ese algo se repetiría tiempo después. Sí. Cuando fue llamado al segundo exorcismo. Este había sido un ritual más duro. Ocurre en enero de 1952. Fue llamado urgentemente. Había permanecido algún tiempo rodando de una capilla a otra. Incluso había sido invitado a participar como capellán durante la Guerra de Corea. Sin embargo, había optado por quedarse. Casualmente, en Nueva York. Allí, nuevamente fue llamado. Un buen día. Le llaman del obispado. Tienes que hacer este exorcismo como tal. Le fue solicitado. Por supuesto, su eficacia, su fuerza, y los comentarios de los asistentes respecto a su actitud fuerte y estoica durante aquel primer exorcismo le habían valido que fuera llamado nuevamente, y que fuera reconocido para ello. Esta vez en la ciudad de Jersey, en los Estados Unidos.
3 días y 3 noches. Un ejercicio largo, duro, desgastante. Un ejercicio silencioso. Aquella presencia no se manifestaba. La persona permanecía rígida completamente, ausente. Peter había comenzado de tiempo atrás a analizar algunos textos que hablaban de psicología, de psiquiatría, un poco más conocer a las personas. Aun cuando había vivido en carne propia experiencias aterradoras, que no podían ser explicadas a la luz de la razón, Peter buscaba algo más en la psique humana, en la mente de las personas. No se creía del todo lo que había visto. Sin embargo, ahí, en Jersey, era evidente que había algo más. Esos 3 días y 3 noches que permaneció, en continua oración, habían sido extraños, no habían sido desgastantes, no habían sido violentos, pero habían tenido un significado especial para él. Le había quedado claro que era una guerra en la que, aparentemente, la persona era la que estaba en la lucha, era el botín como tal. ¿Pero por qué? ¿Por qué? La gran pregunta que durante mucho tiempo rondaría la mente de Peter y que plasmaría incluso en algunas reuniones con otros conocidos dedicados a lo mismo, era ¿por qué? ¿Por qué rayos irse a meter con un sujeto que llevaba una vida degradada? ¿Por qué rayos irse a poseer a alguien que visiblemente estaba condenado? De acuerdo con los cánones de la Iglesia, aquellos sujetos eran almas perdidas. ¿Por qué rayos alguien habría de irse a meter? ¿Por qué no ir a poseer a alguien que valiera la pena? Esto ya era carroña del demonio. Esa pregunta estaba en su mente y no tenía la respuesta. Las pocas palabras que pronunció aquella persona de Jersey eran en alusión a esto. Eso fue lo único que sorprendería grandemente a Peter. A mitad del exorcismo, aquella persona comenzó a hablarle de sus preguntas, como si leyera su mente, como si supiera las grandes dudas de Peter. Peter había terminado aquel ritual con un gran éxito. Sí, por supuesto. Le había valido un reconocimiento muy especial. Claro, por supuesto, las consabidas problemáticas propias del exorcismo. Esto es, que al volver a la parroquia fuera cambiado inmediatamente. No se le puede ver a los ojos a un exorcista de la misma forma siempre, y esto generaba un poco de temor a los demás sacerdotes. Había estado frente a frente con el mismísimo, y eso genera temor. Algunos piensan que quizá aquellos amigos de sotana tenían más cosas detrás, y esto les generaba mucho miedo. Pero, en sí, ese exorcismo no había sido tan terrible. Aquella persona había permanecido allí, rígida como una tabla con los ojos abiertos, sin siquiera parpadear. Si acaso un par de cosas raras, pero lo extraño era aquello. Las palabras que pronunció respecto a la pregunta de Peter. No creas todo, Peter. Y hablándole directamente, cerdo irlandés, es por ti por quien venimos. En pocas palabras, lo último que aquellas presencias, demonios o como quiera usted llamarle, les interesaba era aquel sujeto que estaba allí tendido. Al que buscaban era Peter. Quedaba claro. Esa duda quedaba sembrada en su mente. Esa duda le afectaría duramente. Tendría que retirarse algún tiempo. Ciertamente, el exorcismo aquel no le había significado el desgaste físico o mental que el primer exorcismo le había significado, o que aquel ritual que él había tenido que concluir de gran violencia. No. Pero le había sembrado ese temor extraño. Peter tiempo después sería enviado a diferentes asignaturas, aun cuando solicitó amablemente al obispado, a la curia y a los cardenales que le fuera asignado una parroquia, un sitio en donde pudiera estar, donde pudiera guiar, donde pudiera ser un pastor, más que una especie de guerrero. La figura como tal no le gustaba la idea, aun cuando su presencia llamaba la atención. No es fácil enfrentar a un tipo de casi 2 metros de altura, con esos penetrantes ojos azules y esas facciones extrañas. A pesar de la edad, apenas alguna cana asomaba en su pelo. Y ese extraño movimiento, al caminar, esa seguridad inusual, ese llegar
y pronunciar unas pocas palabras y desencadenar una tormenta. Tal parece que no eran del todo del agrado de la curia. Nunca le fue asignada una parroquia. No. Por casualidad, conoció a quién. Sí, conoció a alguien que le pidió lo acompañara. Y así fue como terminó en el Concilio Vaticano II. Sus conceptos eran muy distintos de aquellos, pero tuvo la gran oportunidad de su vida de conocer, por una parte, al futuro Papa. Le pareció una buena persona. Pero por otro lado también, conocer a aquel regordete y sonrojado sacerdote exorcista, el padre Connor, con quien entablaría una amistad entrañable. Apenas un año mayor, tenía una experiencia mucho mayor que él. Había estado en esto mucho tiempo, y era un consejero perfecto, un buen amigo, un hombre leal, un hombre duro, que se bebía una cerveza, que bromeaba, que podía jugar unas cartas, aventar un par de maldiciones de cuando en cuando, y después aconsejar a Peter. Parecía leerle la mente. Las dudas de Peter las respondía, y cuando no podía, era Peter quien respondía a las dudas. Una amistad fuerte. En algún momento, el padre Connor, bromeando, le comentó: «Peter, ¿y has escuchado aquello de los 3 strikes?» Peter sonrió y respondió afirmativamente. Lo había escuchado durante su segundo exorcismo. El padre Connor sonrió bromeando y respondió: «¡Ja! No lo creas, llevo muchos más». Sin embargo, quedaba la duda. ¿Qué había detrás de aquello? Peter no era el mismo, eso es evidente. No era el mismo. Eventualmente recordaba el rostro de Mae, aquella chica que había sido la única mujer a la que había conocido en su vida, con la que había convivido y que había muerto mucho tiempo atrás. A veces, en la mente de Peter volvían las escenas del campo, de la campiña y la posibilidad de lo que hubiera ocurrido en su vida si no estuviera allí. A veces se sentía agravado por haber estado allí, por ser él, por tener esa marca extraña. Preferiría 1000 veces haber sido un párroco de iglesia de algún lugar remoto, de alguna campiña, en donde escuchara las confesiones de la viejita del pueblo, en donde enseñara el catecismo a los niños, en donde alguna vez, por amor de Dios, pudiera participar en el banquete de bodas de una joven pareja y sentirse contento. Y no ser ahora este oscuro individuo, mitad temido, mitad adorado, mitad en el cielo y mitad en el infierno. Eso es lo que él sentía. De ahí que cuando llega la llamada, duda un poco. Sí. Cuando aquel día, ya en 1965, recibe la llamada, le informan que tiene que celebrar otro ritual. Sí. Otro exorcismo. Es un momento duro. Tiene muy presente aquella frase: «Al tercer strike eres nuestro, y volverás por más». Le teme a esto. Peter vuelve a Nueva York a mediados de agosto, y rápidamente recibe la información del caso, el expediente como tal. Se entrevista con el párroco que había iniciado el ejercicio de liberación, y se entera de todos los pormenores. Sin embargo, insiste en que debe de ser examinada primero. Sí, debe de recibir la visita tanto de psiquiatras, psicólogos, de ser examinada. A Peter le parece que la joven tiene un problema de personalidad, algo que debe de ser tratado. La primera entrevista con ella, de hecho, fue una relativa calma. La joven aparecía perfectamente normal, sin ningún grado de violencia. Los 2 médicos que acompañaron a Peter en la primera visita a Marian opinaron que se trataba de una chica cooperativa y que probablemente habría sufrido una infancia perturbadora. Todo lo contrario a lo que le habían informado. Durante la segunda visita, incluso, le acompañó un psiquiatra con mucha más experiencia, quien optó por realizar exámenes durante casi 3 semanas. Después de esto, Marian llegaría a tomar terapia con algunos otros psicólogos durante un periodo de tiempo razonable, siendo sometida incluso a terapias de hipnosis, conversaciones largas, terapias en general, que llevarían a que
los médicos pronunciaran a Marianne normal, dentro de los parámetros de la normalidad humana en los años 60. Incluso alguno de ellos recomendó mayor cariño y mayor cuidado. Uno de los psiquiatras optó por recomendar algunos medicamentos para problemas depresivos, dado que la joven presentaba algún trastorno maníaco depresivo, pero de grado ligero. No aparentaba ser la bestia terrible que había sido descrita. No parecía haber todos aquellos fenómenos terribles a su alrededor. Sin embargo, había algo más. Peter percibía algo más. Ese algo que no puede ser explicado plenamente a la luz de la razón. No se puede saber exactamente qué. Cada vez que la figura de Peter cruzaba la puerta, algo se percibía. Marianne podía parecer una joven enferma, simplemente una persona afectada, delgada, con la ropa holgada, el pelo enmarañado, renuente al contacto con los padres, un poco alejada, a veces sarcástica, muy inteligente, terriblemente inteligente, capaz de sostener una discusión y ganarla con mucha facilidad, con mucha cultura también. Una joven que conocía al derecho y al revés libros canónicos, libros religiosos, libros filosóficos, que sabía las teorías de Heidegger, los postulados de Nietzsche, que sabía todo esto, una persona tremendamente culta. Peter no era ignorante. Era un hombre que había estudiado durante mucho tiempo filosofía, teología, que conocía mucho. Aparentemente, sería una plática trivial. Sin embargo, siempre había algo extra. A veces el frío. A veces el olor. A veces un sonido extraño. A veces de pronto, durante la plena plática entre los psiquiatras, el psicólogo y Marianne, a través de la vista de Peter, al girar apenas la vista, había algo deforme, sobrepuesto a la chica. Una imagen deformada, una imagen extraña, que incluso hizo vacilar a Peter acerca de sus propias facultades. Si estaría soñando aquello, si sería algún tipo de visión, alucinación, quizá el tiempo, quizá las experiencias vividas, quizá todo eso. A veces lo había sentido, y esto lo llevó a sentir una cierta seguridad de que en efecto había algo más. Hacia principios del mes de octubre de aquel año, Peter recibiría un golpe duro al darse cuenta que la joven estaba posesa. Todo el proceso de análisis de los psiquiatras, de los psicólogos, de los médicos, habían determinado que no había una causa aparente para ese comportamiento, para esas actividades extrañas. Todo había concluido cuando finalmente Peter había colocado sobre la joven una pequeña imagen religiosa oculta en su mano. La respuesta había sido sumamente violenta. Las voces habían comenzado a brotar con gran fuerza. Los objetos habían comenzado a sacudirse dentro de la habitación. Algo no estaba bien. Peter decidió proceder con el exorcismo. Un lunes en la mañana temprano. Para ello solicitó la presencia de ayudantes, gente conocida de él, gente fuerte. Su función no sería otra más que detenerle, sostenerla físicamente, agarrarla, ya que de acuerdo con lo que Peter había visto, esto podía convertirse en un acto sumamente violento. Además, se haría acompañar de un joven sacerdote, James, un conocido suyo, una persona que había seguido a Peter en sus acciones, quien había participado también en otros rituales y en quien Peter confiaba plenamente. Incluso, Peter no solamente lo llevó, sino que lo preparó previo a esto. Durante muchos días previos, también preparó a los asistentes. No se trataba de ir de curiosos, no se trataba de un paseo al campo. No, se trataba de algo que podía salir mal, de algo que podía caer muy duro y convertirse en un problema. La regla número 1, que deberían de responder y de respetar todos, es jamás hablarle directamente a la joven. Jamás responder a nada de lo que la joven dijera. Ni una palabra. Nunca.
sin importar lo que dijera la joven, fuera cierto o falso. No contestarle, no dirigirse a ella, no hacer absolutamente nada más que sostenerla. Aun cuando revelara cosas, aun cuando hablara de esos secretos que aparentemente todos tenemos, nunca hablarle directamente a ella. Era la regla número 1. Además de eso, dirigiéndose al sacerdote joven, tú no eres quien hace esto. Es el Altísimo, entiéndelo. No es una lucha entre ella y nosotros. Esto está más allá de nosotros. La plática se prolongó hasta tarde, el domingo previo a iniciar el ritual. Acompañado de los asistentes, la plática había tornado completamente fuera del ámbito de los exorcismos. Se había convertido en una plática agradable, después de la cena. De pronto, el teléfono suena. Es George, el hermano de Marianne, comentando que la situación se ha transformado drásticamente. Que aquello está peor que nunca. Marianne está corriendo a lo largo del departamento, gritando frenéticamente, desgarrándose la piel, arrancándose la ropa, mientras repite una y otra vez el nombre de Peter, el sacerdote. Además, hay una serie de disturbios dentro de las habitaciones, terribles, violentos, que están literalmente poniendo en crisis a la familia. Los vecinos se están quejando. Los padres están atacados de nervios. Continuamente hay objetos que flotan alrededor de ellos, los sonidos, las voces. Aquella mujer que se transforma en otra cosa. Peter no pierde el tiempo. Se prepara. Pasada la medianoche llega al departamento, al lugar donde vive Marianne, junto con sus padres. Ahí están sus asistentes. Van a prepararse. Uno de ellos es un sujeto grande. Es un policía que ha estado 30 años en la fuerza policíaca. Es robusto, es callado, calvo. No habla. Tiene una mirada penetrante. Ha visto cosas horribles. Y esto no le espanta. El otro es un gerente de banco con un temperamento especial. Es un hombre fuerte, es un hombre de confianza, es un hombre serio, también un hombre muy robusto. Además, se hace acompañar de un médico, amigo suyo, quien, entre otras cosas, ha seguido el proceso de Marianne. Es psiquiatra y médico a la vez. También está ahí el padre James. Este hace dudar un momento al padre Peter, dado que lo ve sumamente nervioso. Y le comenta, si no te sientes en forma, no entres. James acepta entrar. Todo se prepara. La joven es llevada al interior de la habitación. En el interior se retiran todos los objetos. Toda cosa que esté allí es retirada, salvo una pequeña mesa, la cama y una especie de cajonera en donde se coloca una grabadora de audio. Peter sabe que es importante tener algún tipo de evidencia de esto. Llevan consigo un cirio, una especie de vela especial, bendita y utilizada durante rituales importantes. Está ahí su texto, el antiguo ritual romano. Está también un vaso con agua. Y nada más. Se cierran las cortinas. Se preparan todos. Son las 3:30 de la mañana. Todo está listo. Los asistentes llevan a Marianne a la cama y la colocan allí. La vela sobre aquella mesa de noche es prácticamente la única iluminación de la habitación. Además de eso, presente, lo que hay es muy poco. Cada uno de los asistentes se coloca pequeños algodones con sustancias aromáticas. El olor dentro de la habitación es insoportable. Es un olor nauseabundo, que a pesar de estos pequeños tapones de algodón, penetra y te hace sentir ese mareo extraño. Los dos asistentes, el policía y el banquero, además se colocan en los oídos tapones de cera. Un consejo práctico de Peter. Lo que van a escuchar no es algo que les interese. Limítense a sujetarla. Lo que vean, no se dejen impactar.
Si lo prefieren, cierren los ojos. Pero por lo que sea, nunca respondan. Aquellos hombres han entendido. Además de eso, James, quien está a su lado, tiene la encomienda de mantenerse en oración, pase lo que pase. Él no responde, él no habla, él solamente lee y repite el ritual, en permanente oración. El padre de Marianne solicita autorización para estar allí. Peter lo bendice y lo permite. Marianne está allí. Ha intentado huir un par de veces, pero no pasa nada. La sujetan y la vuelven a colocar. Peter se coloca la casulla, la vestimenta sacerdotal, la estola, y se acerca. Pero apenas acercarse a los pies de la cama, la joven intenta retirarse. Es detenida nuevamente. La colocan sobre la cama. No hay mucha violencia. Peter se da la vuelta, sujeta el crucifijo, lo rocía con agua bendita. Al darse la vuelta para rociar con agua bendita a Marianne, las cosas salen de control repentinamente. Al tiempo que pronuncia las palabras, Marianne, criatura de Dios, en el nombre de Dios tu Creador y de Jesucristo tu Salvador, te ordeno que escuches mi voz. Marianne, de pronto, toma desprevenidos a aquellos que le estaban sujetando, y en cuestión de un parpadeo se libera, y salta de pie sobre la cama en un solo movimiento. Prácticamente se lanza sobre Peter, en un alarido estremecedor, en una cosa tan extraña, que prácticamente avienta a todos fuera. Solamente Peter se queda de pie, enfrente de ella. Pareciera como si una bestia salvaje hubiera de pronto escapado de alguna parte. El sonido es atronador y hace vibrar las ventanas. Es un sonido horrible, extraño. El padre de Marianne no puede más. Sale de la habitación. Entonces Peter recupera el paso y continúa con la oración. Momento en el que se escucha una voz rara. Es calmada. Marianne ha vuelto a colocarse sobre la cama, sin que nadie la toque. Se ha colocado sobre la cama silenciosa, completamente acostada. En su boca está esa extraña sonrisa, con esa forma rara. Todo está tan frío. Todo se siente tan frío. Cuando se puede escuchar las primeras palabras. ¿Quién eres? ¿Por qué vienes a molestarme? Tú no perteneces al reino. Y sin embargo estás protegido. ¿Quién eres? Peter no responde. Se percata de que sus manos están secas. Se percata de que debería de estar sudando por lo que acaba de vivir. Y está tan calmado. Comienza nuevamente. Marianne. Marianne, te ordeno que respondas. Entonces comienza el caos. El exorcismo continúa. Es largo, es tenso. Peter prácticamente no puede pronunciar 2 palabras seguidas sin que aquello comience a hablar de nuevo. Con palabras extrañas. De pronto en hebreo, de pronto en inglés, de pronto en latín. Apenas Peter pronuncia algo, aquello contesta. Peter sabe que no debe de siquiera contestar a lo que le está diciendo. Debe de mantenerse seguro en lo que está haciendo, en sus oraciones, en lo que él está. Pero aquello es muy difícil. De pronto Peter voltea y ve a James. Está callado. Está a punto de discutir lo que está diciendo aquello. Lo echa fuera. Tal cual, lo echa fuera. Está en riesgo, James. Al entrar en el juego, se cierra una pinza que poco a poco va apretando la mente del individuo. Se olvida que la lucha no es de él. Él es lo que está en tela de juicio. Él es el que está en riesgo. Peter intenta luchar una y otra vez, pero las palabras de aquella boca son confusas, o por lo menos lo confunden. Por momentos pierde la directriz y siente como una gran presión. Observa a su alrededor y de pronto todo cambia. De pronto todo vuelve a ser lo mismo, el frío, otra vez, y esa voz que habla una y otra y otra y otra vez. Peter casi no puede hablar, dado que lo interrumpe constantemente. Una y otra vez, habla, discute, se mete en la mente de Peter. Es un ejercicio duro, difícil.
Incluso llega un momento en el que aquella voz directamente le dice: «¿No te acuerdas de mí? Soy Mae. Estoy aquí». En clara alusión a la mujer, la única mujer que Peter alguna vez había conocido, y quien casualmente lo llamaba Peter the Eater, Peter el Dragón, dado que gustaba de comer grandes cantidades de cosas, la única persona que alguna vez lo había llamado así. Aquella joven, Marianne, de pronto lo llama de esa manera. Es perturbador y Peter comienza a sentirse raro, débil. Tiene que hacer un gran esfuerzo mental para volver a lo mismo. Una y otra vez, aquellas voces se van repitiendo. De pronto, Peter grita fuerte y claro: «¿Quién eres?». A lo que aquella voz responde: «Soy el hombre que sonríe». De ahí que en el texto se le llame el sonriente, únicamente el sonriente. Peter queda sorprendido por la respuesta, pero también por la violencia de los acontecimientos a su alrededor. La cajonera continuamente se sacude, una y otra vez. La vela se apaga una y otra vez. Tienen que volverla a encender, aun cuando las ventanas y las puertas están cerradas. De pronto todo sopla, hay viento, hay movimientos. Y esa voz que se repite una y otra vez en la mente de Peter, atronadora. En cierto momento Peter manda más órdenes. Peter repite aquel texto. En medio de todo aquello, una voz en calma se vuelve hacia él y con una tranquilidad absoluta le dice: «Vaya, pero si eres tú, el amigo de Sio. ¿Sabes que Sio? Vaya, es amigo nuestro. Está aquí con nosotros». Peter se queda callado. Sio era la manera cariñosa de hablarle al cardenal Montini, quien sería conocido como Pablo VI. Peter había sido un seguidor asiduo de sus textos, un admirador, por llamarlo de algún modo. De pronto, aquella voz le suelta eso, esa andanada terrible. «Está aquí con nosotros». Peter continúa. El exorcismo duraría 17 horas en esa sesión. Al término, Marianne era otra persona completamente diferente. Peter quedaba exhausto, extraño. Esta vez, para mal, no volvería a ser el mismo. Tras retirarse, no oficiaría más. Se retiraría tranquilamente, o aparentemente en tranquilidad. James, su asistente, lo seguiría muy de cerca, notando cómo aquel hombre fuerte, grande, se deterioraría de una forma increíble. Sus pensamientos estaban ausentes, el temor constante. Había perdido el don, por decirlo de alguna manera, y la paz. Alrededor de Peter, además, se sucedían fenómenos extraños todo el tiempo. Sería más temido todavía dentro de su ámbito. Solo James continuaba siendo un amigo fiel. La demás gente se apartaba. Peter cambió completamente. Su semblante se volvió hostil. Un año después de concluido el exorcismo de Marianne, Peter caía muerto. Tal cual. La conclusión clínica: trombosis fulminante. Sin embargo, para James, aquello había sido solamente el tercer strike. En cuanto a Marianne, lo poco que se sabe de ella después de aquellos acontecimientos es que regresaría a la escuela a terminar un grado académico que había dejado inconcluso, y si bien nunca sería el alma de la fiesta, sí sería una persona dentro de los límites de la normalidad. Poco se sabe realmente. En cuanto a Peter, una tumba y un gran silencio. Un silencio que incluso hoy, a muchos años de distancia, no se sabe ni siquiera su nombre completo, su nombre real, su apellido. Es extraño, pero el caso de Marianne ha sido catalogado como un exorcismo violento que le costó la vida al exorcista. Aparentemente, el exorcismo pareciera ser una lucha entre el bien y el mal por la posesión de un individuo. Para algunos, el exorcismo no es otra cosa que la lucha entre el bien y el mal por el propio exorcista. No sé. Un caso violento.
Y bueno, muchísimas llamadas. Fernando, a él le gustaría conocer un relato más cercano de exorcismos para poder investigar y así entender mejor el tema. Desafortunadamente no es muy común que se hable de esto. Pero, déjeme ver si alguien se anima. Hace algún tiempo, hace 2 años, tuvimos la promesa. Desafortunadamente, la persona, el exorcista, fue enviado a Italia. Y no hubo oportunidad de compartir con nosotros sus experiencias. Él había tenido 2 experiencias en México, una de ellas en Puebla. Otro de los sacerdotes exorcistas que vivía en Puebla falleció hace 5 años. Entonces es poco probable encontrarlo, pero déjeme seguir buscando porque a mí también me interesa, aunque le soy sincero, me atemoriza un poco. Julia Morales, quien felicita a la producción por el tema de hoy, muchas gracias. Blandina Bolaños manda muchos saludos, muchas gracias por acompañarnos. Eduardo Flores, le gusta el programa. María Alejandra, saluda a todo el equipo, muchas gracias. Juan Daniel Márquez nos comenta que ante una identidad extraña, los pensamientos positivos pueden alejarla. Definitivamente. Una de las técnicas que describen en este libro del que le estoy hablando es tener siempre un pensamiento querido, lo que llaman una armadura. Es decir, un pensamiento en el cual se haya estado muy bien, de un día en donde todo haya salido muy bien, en donde todo el momento haya sido un momento grande, en donde la persona se haya sentido bien y haya sido verdaderamente importante o se haya sentido importante. Ese pensamiento, de acuerdo con lo que plantea Martin Malachi, es un pensamiento que salva la vida del exorcista, así tal cual. El volverlo a hacer sentir hombre, el volverlo a la realidad del mundo, el apartarlo de eso, el sacarlo literalmente de las garras, es lo que lo salva. Eso es definitivo, Juan Daniel. Ayuda a tenerlo. Y también nos ha llamado María del Socorro Mesa, quien felicita por los contenidos. Muchas gracias, María del Socorro. Y muy buenas noches a todos ustedes. Síguenos también en nuestro canal de YouTube. Relatos del lado oscuro.